Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 10 de octubre de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading, podrán verlo en su versión grabada a través de nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales presentaron indecisión en medio de mercado que generó compras de oportunidad luego de caídas previas. Simplemente se presentaron una velita con vela de onda alta en el índice Dow Jones, que ya refleja que el mercado está intentando frenar un poco la caída ante esas compras de oportunidad. No digamos que no tenía información en el mercado en el día de ayer, pero pues se fundamenta básicamente en ese optimismo. Y acciones locales retrocedieron dentro del comportamiento lateral, se mantiene en la zona de indecisión, no obstante algunos volúmenes bastante altos en el día de ayer, alguna presión bajista se evidenció en nuestro mercado, ya la vamos a revisar en términos de gráficas. Ayer inventarios de crudo de Estados Unidos para la semana pasada subieron en 6.8 millones de barriles, gasolinas subieron en 0.1 millones y destilados en 3.1 millones. Esto tiene bajo presión al precio del petróleo que se mantiene en los $101 por barril y no se descarta que parte de esa presión del crudo se traslade hacia las petroleras locales. Probabilidad de tasa Fed continúa entonces con la estabilidad después entonces de lo que es este cierre en términos del gobierno de los Estados Unidos, pues no se descarta que la política monetaria expansiva se mantenga ante la presión fiscal. Así que por ahora continúa la posibilidad de continuar con el estímulo. Y el VIX llegando a los 22, encontrando algo de vendedores en esa zona. Recuerden que si pasamos los 22 quiere decir que la situación se complicó y básicamente el mercado está intentando en esos niveles buscar algo de tranquilidad, algo de esperanza en posibles diálogos en los Estados Unidos para aumentar el techo de endeudamiento. Y es ese optimismo lo que ha generado algunos ascensos. En Asia presentaron un comportamiento mixto, no obstante Japón alcanzó a subir en el día de ayer. Órdenes de maquinaria de Japón para el mes de agosto crecen 5.4% por encima del 2.9% esperado. La confianza del consumidor para septiembre también mejoró de 43 a 45.4 puntos por encima del 43.8 esperado. Y la tasa de desempleo en Australia para septiembre baja de 5.8 a 5.6. Así que buenos datos económicos en términos de Asia también le generó entonces un impulso alcista a estos mercados. Y tenemos para Europa lo que es entonces ganancias, hay optimismo, ganancias de más del 1% en los principales índices, hay optimismo en lo que sería las negociaciones de techo de deuda de Estados Unidos y datos económicos de la región. Tenemos también Banco Central de Inglaterra mantiene estable su tasa de referencia en 0.5% y tamaño de la compra de activos. No hay cambios en política monetaria de Inglaterra y producción industrial de Francia para agosto sube 0.2 por debajo del 0.7 esperado. Y en cuanto a producción industrial de Francia para agosto sube 0.2% por debajo del 0.7 esperado, pero mejora frente a la caída previa. Así que básicamente tenemos unas noticias tranquilas en términos económicos y el optimismo por lo que es el movimiento en Estados Unidos, digamos que diálogos. En cuanto al mercado colombiano, se espera la publicación de minutas del Banco de la República para el día viernes. Entonces, importante minutas para el día viernes. Noticias del día de hoy, tuvimos peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos, suben a 374,000, un ascenso fuerte, estábamos ya acostumbrados a cifras cercanas a los 300,000, así que hay un ascenso importante en términos de lo que fueron las peticiones iniciales de subsidio. Esto pues digamos que muestra algo de debilidad en términos de la generación de empleo y también justifica la política monetaria expansiva. Y 730, precios de importación y exportación no fueron publicados por el cierre temporal y parcial del gobierno de Estados Unidos. A la una tendremos presupuesto del Tesoro y estaremos muy atentos a las conversaciones en Estados Unidos sobre techo de deuda. Mañana viene IPP, ventas al por menor y sentimiento del consumidor de Estados Unidos. Tienen las noticias bastante importantes en términos de economía. Vamos a ver si ya el mercado empieza a enfocarse un poco más en el tema económico y no tanto en el tema político. Así que en términos generales y mercados internacionales esperan con optimismo acuerdos sobre techo de deuda en Estados Unidos, rebotando en lo que es una zona de soporte, y mercado local sigue con presión a la baja, atención a resistencia de corto plazo. Curiosamente, ayer empezaron a tener algunas presiones bajistas, algunas acciones, así que vamos a ver si logran aguantar esos soportes para, digamos, que evitar un descenso mucho más fuerte. Veamos entonces qué nos dicen las gráficas. Entonces tenemos en gráficas el índice Dow Jones alcanza a romper un poco la línea de tendencia, no obstante se acerca a lo que es el promedio móvil de 200 y los 14,500.
Toda esta zona después del fuerte descenso, pues básicamente es una zona de soporte. En el día de ayer no se ve muy bien, pero es una vela de onda alta, lo que significa que si logra pasar los 15.000, podría extender su rebote hacia 15.300, 15.500. El mercado intentando entonces rebotar. Evaluaremos en próximas jornadas qué tan fuerte será este movimiento. En cuanto al IPSA, desciende en el día de ayer por debajo de los 3.800. Importante que logre recuperar de nuevo los 3.800 para poder moverse hacia 3.900, 4.000. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 3.800, vamos a cambiar un poco la presión a la baja hacia los 3.700, 6.50 como siguiente zona de soporte. Importante, hay algo también de presión bajista en IPSA. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima que continúa con descensos hacia la zona de los 15.000, tiene como resistencia ahora los 16, marcando velas más pequeñas, velas tipo peonza, que simplemente continúan mostrando que ya se está cansando un poco el mercado en términos del descenso, pero no ha encontrado un fundamental que le permita rebotar. Vamos a ver si en el día de hoy puede generar ese movimiento. Dólar, en el mercado local continúa con indecisión, continúa 8.70, 8.65 con soporte, 9.13, 9.20 como resistencia. Posiblemente continuemos con ese comportamiento lateral. Algunas cifras de Estados Unidos pues han generado algo de debilidad en la divisa. Vamos a ver cómo lo toma el mercado. Por ahora simplemente hay algo de sesgo bajista, no con mucha fuerza, pero hay algo de sesgo bajista para el dólar. Y WTI, recuerden la resistencia del 104, no la pasa, así que confirma ya el cambio hacia la tendencia bajista, ya estamos por debajo de promedios. Y si no logra recuperar pronto los 103, por lo menos para ir a 105, dentro de tendencia bajista ya para el petróleo, mientras esté por debajo de los 103 podemos estar alcanzando los 98 como el siguiente nivel de soporte. Existe entonces probabilidad de descensos a 98 mientras esté por debajo del 103. Y euro continúa algo indeciso, estuvo navegando en las zonas de los 34, pero otra vez está en los 35.40, tras peticiones iniciales de subsidio de desempleo más altas de lo esperado en términos del mercado. Suben entonces las peticiones iniciales y se mantiene la expectativa entonces de la política monetaria expansiva, lo que genera un comportamiento lateral. Tenemos entonces para nuestro mercado, vamos entonces a nuestro graficador, vamos a traer entonces el índice Colcap rápidamente. Y tenemos, recuerden que nuestro mercado está bajo presión bajista y solo rompiendo el 7.70 existe la posibilidad de cambiar. Ayer desciende, no rompe mínimos. Aquí es donde va a estar lo importante, el 7.35 es ahora el soporte. Un poquito lejos, porque hay una leve presión bajista, no ha cambiado de tendencia por promedios ni por MACD, simplemente es un descanso, pero pues existe la presión bajista mientras estemos por debajo del 7.70. Si rompemos el 7.37, 7.35, ya habría un poco más de riesgo de mayor presión hacia los 700, 707 como zonas de soporte. Así que hay algo de presión a la baja. Por ahora permanece la indecisión. Venía algo más optimista el mercado en la jornada de ayer. Ayer cambia un poco la dirección, pero no ha definido aún la tendencia. Igual 7.70 es la resistencia importante para este activo. Banco de Bogotá sigue en la parte alta, esperando entonces el tema de la emisión, 70, 72 resistencia, bajo volumen para el activo, 65, 63 sigue siendo la zona de soporte importante. Posiblemente no tenga mucho volumen hasta que no se conozca algo sobre lo que sería el proceso de emisión. Bolsa de Valores ya desciende en el día de ayer, recuerden que la tendencia sigue siendo bajista, no tenía que romper esos niveles para cambiarla y empieza a presionar el 24, 23.80 que era el soporte del día de ayer. Así que mientras esté por debajo del 24 puede volver a presionar hacia las zonas más bajas. Recuerden la valoración por múltiplos en términos de este activo y recuerden que tendremos capacitación de múltiplos para la próxima semana. Así que 24 es la resistencia ahora, mientras esté por debajo de ese nivel todavía puede caer a niveles de 22, 21 y nuevos mínimos. Por ahora entonces vuelve la presión bajista mientras esté por debajo de los 24. Celsia intentando recuperar hacia los 6.200, recuerden que esa es la nueva resistencia, si la pasa, habría la posibilidad de volver a 6.350, 6.400, si no pasa los 6.200, volveríamos a niveles de 6.000, 5.900 como la primera zona de soporte. Estamos contra la resistencia, vamos a ver qué pasa con ese 6.200 más allá de la primera media hora de negociación en el mercado local. Cementos Argos continúa con el movimiento de corrección hacia la zona de los 9.500 y 9.400. 9.500, 9.400 es la zona de soporte, promedio móvil de 40 periodos. Así que vamos a ver qué pasa en esa zona. Dependerá de esa zona defender un poco la tendencia alcista o no. La resistencia de corto plazo son los 9.750, 9.750. Si logra pasar los, no, dejemos mejor los 9.800, más fuerte ese nivel.
Si logra pasar los 9.800 puede anular la presión bajista, mientras esté por debajo de los 9.800 puede buscar niveles de 9.500, 9.400 e incluso 9.000 como siguiente nivel de soporte. Así que esa es la resistencia importante en términos de corto plazo de la presión bajista de Cemargos. Cemex Latam Holding se ve un poco en el día de ayer. Recuerden que cambiamos los niveles a 15, 14 y 13. La defienden con poco volumen, pero pues por ahora 15, 14, 13 son los niveles. Empieza a tener ya algo de sesgo más bajista, pero pues a veces han aparecido estas velas y el mercado intenta recuperarlas. Pero pues dejemos el 15 como una resistencia fuerte, 14 y 13 como zonas de soporte. Canacol, fuerte caída en el día de ayer con buen volumen. Envuelve incluso el cuerpo de la vela anterior, no es de por sí una vela completamente envolvente, pero envuelve el cuerpo del día de la vela anterior. Eso nos deja el 8.700 como resistencia, ese es el nuevo nivel, y nos mantiene bajo la probabilidad de corrección hacia zonas de soporte, donde el 8.100 y 8.000 es la zona más fuerte por ahora. Mientras se mantenga sobre 8.800 sigue vigente la línea de tendencia. Si rompe ese nivel, la corrección podría ser más fuerte hacia 7.500 y 7.000. Así que hay probabilidades de continuar con el movimiento de corrección que seguiremos evaluando mientras estemos por debajo de los 8.700. Si anula los 8.700, puede intentar volver a buscar 9.200, 9.300 como una zona de resistencia bastante fuerte. Entonces 8.700 es ahora la resistencia de una presión bajista de corto plazo que podría darse hacia 8.100, 8.000 en próximas jornadas. Con concreto, descendiendo, poco volumen, recuerden que ya está en zona de resistencia de la figura de bandera que teníamos, pero pues ya se pierde un poco dentro del lateral, 1350, 1430 serán los niveles, poca liquidez para este activo. Corficol, gap en el día de ayer, gap sin noticias, eso es bastante curioso, pues digamos que no hay información fuerte, no sé si ya ha publicado utilidades, de pronto yo las pasé por alto, pero 39.500 es la resistencia. Este gap es un gap de ruptura y es un gap con volumen, lo que significa que ahora el 39.500, 39.600 es la zona de resistencia. Mientras esté por debajo de este nivel, incluso puede hacer este pequeño pullback o irse de una vez hacia los 38, 37.800. Gap de ruptura inicia entonces presión bajista independiente de los fundamentales, dejando resistencias 39.600, 39.700. Ecopetrol, presión a la baja continúa, el petróleo no está ayudando entonces a las petroleras, el petróleo viene con presión bajista. Recuerden el 4.400 es la zona de resistencia, mientras no pase los 4.400 la presión a la baja continúa y solo la ruptura de los 4.300 podría generar descensos a 4.100 y 4.000 como zonas de soporte, así que 4.400 la resistencia de la presión bajista, también presión bajista para el petróleo que está en $101.53 en este momento. Empresa Energía Bogotá continúa con el comportamiento lateral de 1.600, 1.500 sin cambio significativo, continúa el comportamiento lateral entre esos dos niveles. Construcciones El Cóndor no marca precio en el día de ayer, la presión es bajista, 1.350 contra 1.200 como los niveles. Enca sigue intentándolo. El 9 es la resistencia que continúa dentro del movimiento alcista. La tendencia ya claramente es alcista por la confirmación en términos de promedios móviles. Y los soportes son 8 y 7.60. 8 y 7.60 zonas de soporte. 9 la resistencia. Recuerden que es un activo que se mueve con muy poco volumen. ETB continúa sin cambios. 4.10, 3.90. Sigue el comportamiento lateral del activo sin cambios. Solo rompiendo 405, 410 con algo de volumen. Podría generar cambios hacia 420, 440. Éxito. Cede en el día de ayer fue de los que también se dio con volumen. Importante ese volumen. Eso significa lo siguiente, 32.700. Si ese volumen no logra presionar ascensos y romper el 32.700, es un volumen que podría generar una presión bajista hacia los 31 y pues evaluaremos en términos de resultados empresariales la probabilidad de cara a 29.500. Pero si logra romper los 32.700, podríamos estar teniendo un ascenso hacia 33.500. Se empiezan entonces a divisar volúmenes importantes y cambios una semana antes de la publicación de resultados empresariales. Así que el mercado empieza a adoptar sus posturas de resultados empresariales. Recuerden que Éxito venía con descenso también en utilidades para el segundo trimestre del año. Grupo Argos continúa con su lateral de 23, 22 y 21 como siguiente soporte.
Continúan entonces los movimientos de comportamiento lateral también. Dependerá posiblemente de resultados empresariales la ruptura del 23 o del 22. Grupo Aval continúa lateral. En la preferencial si hay algo de volúmenes un poco más altos. Continuamos 1350, 1360 con soporte 1420 como resistencia sin cambios, pero se ha evidenciado leve crecimiento en términos de volumen. Ya miraremos en la preferencial que hay volúmenes un poco más altos. Grupo Sura, descendiendo en el día de ayer, pierde la fuerza alcista que tenía antes, no obstante no ha roto los 37.700, 37.800 como zonas de soporte. Si logra aguantar, podría todavía volver a 39.100. Si ya lo pierde, ya debería ser hora de volver a buscar 36.800, 36.500. Así que estamos en el soporte, vamos a ver qué pasa en las próximas jornadas. ISA intentándolo, no obstante recuerden que dejó el 9600 como resistencia, teníamos el 9500 pero ahora nos lo cambió la vela anterior, 9600, mientras esté por debajo de 9600 puede volver a 9000, 8900, si rompe 9600 podría avanzar hacia los 10000, así que 9600 es la resistencia importante en términos de lo que es ISA. ISAGEN continúa el lateral, un poquito de indecisión, bajo volumen hasta que no se conozca más información, 3150, 170 contra 3030, las zonas de soporte y resistencia, velas de indecisión tipo doji, bajo volumen, que significa que no hay tendencia clara por ahora. Mineros, continúa entonces sobre los 3200, vamos a dejar ese 3200 con el movimiento, ayer hubo algo de fuerza bajista en términos del oro a nivel internacional por la fortaleza del dólar, y simplemente tenemos entonces 3200 como la zona de soporte. Mientras esté sobre ese nivel existe probabilidad independiente de lo que pase en los demás factores, 3600, 3800. Ya la ruptura después del 3200 sí podría generar una nueva presión bajista hacia niveles de 3000 y 2800 como zonas de soporte. Nutresa se acerca peligrosamente hacia los 27 y se acerca con presión bajista. Recuerden los 27.700 es la resistencia a la presión bajista. Recuerden que si llega a romper los 27 existe la probabilidad de una falsa ruptura y descender a 25.826. Atentos entonces al nivel de los 27, es un soporte bastante importante de la ruptura de máximos históricos. Si rompe 27 podríamos tener un descenso adicional. Preferencial Aval, ayer marca otra vez un volumen bastante alto, intentando tener un poco de sesgo alcista. Quién sabe si hay información sobre temas de ADR o no, pero pues se notan unos volúmenes interesantes. 1420, 1350, volúmenes que aparecen y generan algo de sospecha. Así que 1390 va a ser el soporte de corto plazo. Si esta acción sigue sobre el 1390, vamos a aumentar la probabilidad de buscar 420, 450. Volúmenes llaman la atención de forma considerable. Ruptura del 390 empezaría a dejar esos volúmenes como resistencia. El volumen se operó ayer con fuerza en el 400 y volveríamos a la zona de 1350. Así que vamos a ver, prestar un poco más de atención debido a los volúmenes que se encuentran en esa zona. Preferencial Avianca sigue bajo presión alcista mientras esté sobre los 3800. Va a pelear su resistencia a los 4000. Recuerden, si pasa a los 4000 abre la puerta hacia los 4200. No obstante, por ahora estamos en resistencia, tendencia bajista en los 4000. Si no pasa a los 4000 podemos volver a 3800 y ahí evaluaremos si lo intenta de nuevo o pierde la fuerza. Estamos contra resistencia de los 4000. Bancolombia, la ordinaria, maneja un buen volumen y genera descensos. Vamos a hacer más estrecho el comportamiento lateral. 27.800 contra 27 serán los dos niveles importantes. 27.800 contra 27, ruptura hacia los 28.700 o los 26 y 25. Entonces, importante estos dos niveles. Vamos a ver si pronto tendremos algún cambio de dirección en términos de Bancolombia tras los volúmenes de la ordinaria. Carvajal Empaques continúa con 4000 y tendencia bajista, 4000 como resistencia, 3800 como soporte. Preferencial Semargos, 9500, ayer toca el 9500 que es el soporte, aparecen leve compradores, digamos que una vela tipo doji libélula que refleja algo de compradores, pero pues deberá romper los 9800 para ser un movimiento alcista. Así que 9800 la resistencia para que rompa y cambie de dirección. Mientras tanto simplemente está apareciendo compradores en la zona de soporte del 9500. Si rompe 9500 podríamos ir hacia los 9100, 9200 como siguiente nivel de soporte.
Preferencial de vivienda continúa con el movimiento alcista hacia los 26, mientras esté sobre los 20, vamos a actualizar el soporte de corto plazo. 25.300, voy a quitar un poco el sesgo fundamental. 25.300, si logra aguantar el 25.300, existe la probabilidad de ascenso a 26. Rompiendo 25.300 vamos a abrir la puerta hacia los 24. Preferencial Grupo Argos continúa 23 contra 22, si hay ruptura de 22 iríamos a 21. Recuerden que Grupo Argos y Semargo son uno de los RPGs más altos en términos del mercado. Grupo Sura sigue sobre los 38.500 para los 40.100, no ha cambiado el análisis, el comportamiento claramente es lateral en muchas jornadas. Ruptura de 38.500 lo podría llevar hacia los 37.600. Petrominerales, ya recuerden, se estabilizó, posiblemente continúe en esa zona sin comportamientos fuertes y con más, y que a medida que pasen los días posiblemente el volumen siga bajando. Y Pacific, protagonista en el día de ayer, pese a descenso en el petróleo, tiene una vela fuerte. Creo que la liquidez de las petroleras sigue saltando de Petrominerales a Canacol y ahora a Pacific. Movimientos que van incluso en contra del movimiento del petróleo, pero acá lo importante van a ser los 39. Gran vela en el día de ayer, 39 soportes. Si logra aguantar ese 39, recuerden, hay espacio para romper 40 y alcanzar niveles cercanos a 42. Una resistencia bastante fuerte, muy fuerte en términos de Pacific Rubiales, así que 42 la resistencia fuerte mientras logre aguantar el 39. Si pierde el 39 en el día de hoy, posiblemente el movimiento del día de ayer haya sido sin sustento fundamental y generaría la posibilidad de devolvernos hacia los 37. Así que 39 definirá si este movimiento tiene fundamental o no. Mientras aguante, puede aguantar hasta los 42. Actualizaremos entonces el soporte de corto plazo a medida que el movimiento vaya avanzando. 39 es el nivel importante para Pacific Rubiales. Pasemos entonces, en términos generales, mercado con optimismo sobre negociación en términos de techo de deuda en los Estados Unidos, razón por la cual el mercado internacional ha encontrado soporte y pues básicamente dependerá de ese acuerdo la fuerza del rebote. El mercado local con algo de presión bajista en el día de ayer, aunque no ha roto en términos generales el índice del comportamiento lateral, deben estar muy atentos a las resistencias de corto plazo para las acciones que ya tienen presión bajista y a los soportes de corto plazo para las acciones que tienen presión alcista. Pasemos entonces a las preguntas. ¿Qué tanto impacto tendrá la pérdida de Rancho Hermoso en Canacol y cuál es tu soporte más fuerte? La pérdida de Rancho Hermoso, no tengo información sobre el particular, pero recuerden que por ahora el primer soporte es 8.100, 8.000, después iríamos a 7.500 y 7.000. Dependerá de los 8.000, 8.100 si la tendencia alcista se mantiene. Si hay ruptura de ese nivel, perderíamos la fuerza alcista. ¿Cómo puede afectar la venta de ADR en Avianca? Recuerden que pueden ser ADRs nivel 1, que cotizan en el mercado OTC, lo cual no son ADRs muy líquidos. Los ADRs que generan, digamos que mayor movimiento son los ADRs que cotizan en bolsa, o sea, los niveles 2 o 3 que se vayan directamente a bolsa. ¿A qué se debe el volumen de Pacific Rubiales en el día de ayer? No tengo información sobre el particular, pero pues ya vemos que el 39 es el nivel importante. Podríamos analizar Canacol en velas semanales. No es tan relevante las velas semanales. De hecho, si ustedes empiezan a incluir muchos marcos de tiempo, simplemente se van a confundir. No es tan necesario incluir marcos de tiempo, pero pues si quieren verlo, igual la vela no es válida, porque en términos semanales la semana no ha cerrado. Entonces, simplemente no ha cerrado la vela semanal, no es relevante. Recuerden no usar muchos marcos de tiempo porque igual pueden llegar a confundirse porque a veces los marcos de tiempo cambian la tendencia. En los marcos de tiempo incluso sirven un poco más para las personas que hacen intradía. ¿Hay revisión del precio objetivo para Prego? ¿Continúa siendo el mismo? No, en temas de fundamentales y los informes que se envían directamente no tenemos apreciaciones, ellos van directamente por los informes. Si pones PREC en más largo plazo, unos años, se puede ver que está en resistencia a largo plazo. ¿Cómo podemos interpretar mejor este activo? El 39. Simplifíquenlo básicamente hacia los 39. Si no se pone a colocar demasiados niveles, complica demasiado el análisis. ¿Se tiene un calendario de publicación de resultados? Aún no se tiene. Estaremos atentos a cuando conozcamos los resultados empresariales y se les estarán informando. Pero posiblemente sea la próxima semana el inicio de los resultados empresariales. Y ya se están viendo algunos volúmenes que nos empiezan a decir que ya el mercado está empezando a tomar postura con base en esos movimientos. Bueno, entonces muy atentos a esos niveles de corto plazo, ya que nuestro mercado pues viene algo indeciso tratando de generar una tendencia. Pasemos entonces a lo que será, terminemos básicamente el comité. Muy buen día entonces para todos, nos vemos mañana en la mañana. Buen día.